Muy buenos días, bendiciones. Nos encontramos en nuestro programa, bendito Dios, imparables en Cristo Jesús. Gracias le damos a Dios por este nuevo día, gracias le damos a Dios por nuestras vidas, por este planeta tan precioso, por todo lo que nos permite vivir, por todo lo que nos permite tener y donde nos permite estar, amén, donde nos permite desarrollar. Hoy venimos con una palabra que el Señor ha direccionado para aquellos momentos, bendito Dios, y vamos a Hechos capítulo 12 y dice así. Hechos capítulo 12, desde el versículo 1, dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¡Aleluya! Mira. Antes de continuar la lectura, yo quiero que juntos nos ubiquemos en la circunstancia. Tenemos un Herodes, que ustedes saben, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Gloria a Dios, no dijo a todos. ¿Cuántos dicen amén? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos. Lo primero, un error fuerte de Herodes, aparte de tantos otros, era que él buscaba agradar a otros, primeramente que a Dios. Herodes pretendía agradar a los judíos y se dio cuenta que maltratando a uno de la iglesia, maltratando a un cristiano, él había logrado agradar a los judíos. Entonces dijo, bueno, si le agradó esto, si le agradó que buscando maltratar a Jacobo, lo maté y agradó, entonces yo voy por Pedro, voy por más. Y eso fue lo que hizo entonces aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, había fiesta. Era más el ruido, o sea, busco a alguien un poquito más que, tú sabes, y así yo busco agradar a los judíos. Era el pensamiento de Herodes. Entonces lo tomó preso a Pedro, al discípulo de Jesús, sobre el cual él decidió edificar iglesia también. Y dice, eran entonces, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, 4 por 4, 16. Habían 16 soldados entrenados, guardando que Pedro no se escapara cuando Pedro se dejó tomar y poner preso. A veces tú dices, Dios mío, me pasan cosas, pero es que las que a mí me pasan son como mayores. O sea, la opresión es como más. Es que el enemigo conoce la calidad de hijo que tú eres, o la calidad de discípulo que tú eres. Él sabe que con uno no puede. Él sabe que con 2 no puede. Hizo 4 grupos de 4 soldados. Wow, cuando yo leía esto decía, tremendo. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido que ustedes dicen, pero es que para mí parece que todo fuera más fuerte, la opresión, la cosa, todo el mundo me cae. Es que sabe, el enemigo conoce la calidad de hijo que tú eres. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia... Diga conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, todo estaba preparado. Tu enemigo o el enemigo a veces cree que porque Dios le permite cosas y va dando pasos, cree que va a cumplir el objetivo. Dios es experto en dejar que el enemigo se haga falsas ilusiones. Aquí lo más complicado era tomar a Pedro preso.
Él lo hizo y le puso custodia. ¿Sabes por qué le puso custodia? ¿Sabes por qué? Porque ya le había pasado con Jesús. Oye, pero hasta muerto lo dejé aquí, solo conseguí fueron esos trapitos tirados, ¿qué fue lo que pasó? Si un muerto se me escapó, con un vivo tengo que poner 16. ¡Aló! ¡Tremendo! A muchas veces el enemigo nos conoce más y eso nos debe dar vergüenza. Nosotros debemos conocernos. Y no por quienes somos nosotros, sino que nosotros somos por Jesús. Conociendo a Jesús nos conocemos nosotros. Y la iglesia, diga conmigo, pero la iglesia estaba orando. Y muchas veces decimos, Señor, ¿y quién está orando por mí? ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesús es nuestro intercesor 24/7. Jesús está orando por la iglesia. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, también estamos orando los unos por los otros. Amén. También. Y aquí Pedro tenía una iglesia que estaba orando por él todo el tiempo. Todo el tiempo. Y justo cuando ya Herodes proponía sacarlo, y dice el versículo 6 de Hechos capítulo 12, y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, justo antes de la victoria de Herodes, justo antes, permitió Dios que lo tomara preso, que le colocara 16 soldados, permitió Dios que estuviera ahí custodiado. Muchas veces Dios permite cosas para glorificarse en tu circunstancia. Muchas veces es el mismo Dios. No las promueve, pero las permite. Porque Él sabe de qué tú estás hecho. Él sabe que Él está contigo. Él no lo duda. A veces las circunstancias nos llevan a que nosotros miremos. No solamente el que está alrededor pueda ver la gloria de Dios en tu vida, sino nosotros mismos. Nosotros mismos podamos experimentar cómo Dios nos saca de la circunstancia. ¿Cuántos necesitan que Dios les saque de alguna circunstancia? Yo no sé, pero le hablo a un pueblo que está experimentando el poder de Dios de una manera sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Sujetos con 2 cadenas. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Aquí hay algo clave y en verdad fue lo que me motivó y la más ratificación que tuve clara para saber que este era el tema que venía hoy. ¿Qué tú haces cuando te sientes en una circunstancia que parece una cárcel y que los ojos de los enemigos te están mirando y que tu condición es de inferioridad en el sentido en el que físicamente Pedro estaba custodiado por el enemigo? Es que no estaba custodiado. El enemigo creía que él era el único que le estaba custodiando, pero yo creo que tú mires lo que pasó acá. Y Pedro estaba durmiendo. ¿Sabes por qué Pedro dormía? ¿Tú sabes por qué Pedro dormía? Porque Pedro fue entrenado para estar en la tormenta. Pedro fue entrenado para estar en la circunstancia donde pareciera que no hubiera control, pero no se nos puede olvidar que en medio de la circunstancia, parezca cárcel, parezca tormenta, parezca oscuridad, lo que sea, Dios Padre está en control. Nuestro Jehová Jireh, nuestro Jehová Rafa, nuestro Jehová de los ejércitos está en control en medio de la escasez, en medio de la cárcel. ¿Cómo se llama la cárcel con la que el enemigo pretende atormentarte, con la que pretende que tú no salgas a predicar? Porque en el fondo, escúchenme bien, Herodes estaba siendo usado por el enemigo para cercenar el propósito de la multiplicación, de la predicación del evangelio. Sabía bien quién era Pedro. ¿Por qué no cogió a otro? Sabía bien quién era Pedro. Es que teniendo a Pedro en la cárcel, él estaba creyendo que estaba paralizando aquello que Dios había dicho, que es iglesia. ¡Aló! Tú no eres cualquiera. Tú que me escuchas. Tú no eres cualquiera. Tú eres iglesia. Tú tienes un propósito de evangelización. Tú tienes un propósito de multiplicación del amor y del poder de Dios en la tierra, en medio de la cárcel de otras personas. Pero Pedro estaba durmiendo. Aquí hay un consejo. Pedro estaba durmiendo porque Pedro un día vio al maestro dormir en la barca. Ay, Dios mío, cuando yo leía esto decía, Señora, me decía, es que Pedro vio a mi hijo Jesús dormirse en la barca en plena tormenta cuando todos estaban asustados y les habló
diciendo, ¿dónde está la fe? Estoy parafraseando. Hombres de poca fe. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Pedro fue entrenado para poder llegar a esa cárcel. Ya Jesús sabía todo lo que iba a acontecer cuando Él entregara la gran comisión. Nuestro Padre Celestial, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no es ajeno a las persecuciones que tú vives. Ay, ay, ay. Él no es ajeno, pero Él te ha entrenado a través de la vida de Jesús. Él te ha entrenado a través de la vida de Jesucristo. Pedro estaba en la barca cuando la gran tormenta, escúchame bien, cuando la gran tormenta estaba y Jesús estaba durmiendo, pero no estaba ajeno, no había perdido el control. Por eso Pedro, estando en la cárcel, custodiado por 4 grupos de 4 soldados entrenados para custodiarle, para no dejarles escapar, escúchame, estaba dormido. Acuérdate de la vida de Jesucristo. Acuérdate de la vida de los discípulos de aquella época. Tú estás rodeado de gente también que ha vivido circunstancias, que sus experiencias te fortalezcan. Que cuando tú las vivas, tú digas, yo voy a dormir. Lo último que esperaba Herodes, el rey Herodes, era que Pedro estaba durmiendo. Seguramente Herodes era el despierto, planeando de qué manera iba a sacar a Pedro delante del pueblo en plena fiesta. ¡Aló! El enemigo y aquellos títeres del diablo a veces no duermen planeando y reuniéndose para ver de qué manera te van a destruir a ti y a mí. Mientras tanto nosotros dormimos. Ay. Mientras tanto nosotros dormimos porque fuimos entrenados, porque el cuerpo de Jesucristo estaba durmiendo. Cuando la barca y la tormenta, Señor, ¿no está viendo que vamos a morir aquí? No hay una circunstancia que te mate. Yo no sé cuántos me están escuchando. No existe una sola circunstancia que te pueda matar. Siempre que tú entiendas que eres parte del cuerpo de Jesucristo, que sí, lo clavaron en la cruz. Sí, lo clavaron en la cruz, pero resucitó para propósito del reino de Dios en la tierra. Aleluya. Entonces, versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, lo tenían bien custodiado, 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. No era suficiente los 16, no era suficiente que lo pusieron en medio de 2 soldados. En medio de 2 soldados, escúchame, y tenía 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Hoy es tu día, donde a pesar de que tú estabas confiado, era de noche, parecía que había cadenas, parecía que había gente, espías, demonios, personas dejándose usar por el enemigo, que pareciera que no te dejaran como mover. Oye, como que tú quieres moverte pero como que no puedes, como que la circunstancia parece una cárcel, como que parece que tuviera cadena. Hoy es el día donde el Señor me ha traído aquí para... Sé que estás confiado, hazte así. Sé que estás confiado en Dios y por cuanto has creído, por cuanto estás confiado en el Señor, ahí donde tú estás, mira, hazte así. Esto es espiritual. Herodes podía controlar el gobierno en la tierra, pero no lo espiritual. Él podía custodiar físicamente. Y lo que era materia, usted sabe que materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio. Aquello que era un espacio físico y material. Podía hacer que se moviera cosas en lo físico, pero lo espiritual, ya Jesucristo lo había ganado cuando estaba en medio de aquellos 2 en la cruz del Calvario, cuando a pesar de todo seguían provocándole de un lado, pero seguían diciéndole y reconociéndole del otro. Ya Jesús venció aquello que te quiere vencer a ti. Yo no sé, pero le hablo a un pueblo que ha estado como, tú sabes, pero hoy es el día donde Dios te dice, levántate pronto.
y las cadenas se le cayeron de las manos. Muchas veces tan solo lo que necesitas es levantarte para que las cadenas se quiten. Muchas veces tan solo necesitas levantarte. Santo. Le dijo el ángel, cíñete. Ojo, le dijo, levántate. Segundo, le dijo, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Levántate. Levántate en el nombre de que de la resurrección que ya estaba de Jesucristo. Levántate. 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 Y las cadenas se le cayeron. Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. No le dijo, envuélvete en el manto del que tienes al lado. No, en el tuyo. El manto es el tuyo el que vas a usar para envolverte. El tuyo. No el del otro. Santo. Y sígueme. Y saliendo le seguía. Hubo una armadura, hubo una vestidura que ya Pedro tenía dispuesto. Pedro estaba en la cárcel, pero todos estos elementos los tenía Pedro. Tú puedes estar en las circunstancias, pero tú tienes herramientas, tú tienes la armadura de Dios. Tú tienes a Dios contigo. ¡Ay, santo! ¡Úsalo! Tienes tu manto, envuélvete en él. Cíñete, aleluya. Pero no puedes hacer nada de eso si no estás de pie. Levántate en esta mañana. Ya te hiciste así. Ya te despertaste. Esta palabra te está abriendo los ojos. Levántate, hermanito. Levántate, hermanita. Y no dice mañana, dice pronto. Pronto, que aquello que te oprimía, la deuda, la enfermedad, el problema, el pleito, la persecución, la cizaña, ay, se rompe. Se caen de las manos para bendecir. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Mire, y era Pedro, y él pensó que era una visión, pero la cárcel no era una visión. La cárcel era una realidad, mas no era su verdad, porque la verdad de nosotros es Cristo. La verdad de nosotros era que él tenía que levantarse, tenía que ceñirse, tenía que vestirse, tenía que envolverse en el manto. Y no podía tener cadenas en las manos para bendecir, para orar por otros, para avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, es necesario pasar la primera guardia. Es necesario pasar la segunda guardia. Es decir, que cuando tú te levantas y te revistes de autoridad y tú avanzas conforme te direcciona. Pedro no lo hizo en la carne. Pedro no lo hizo porque es que él quiso. Pedro lo hizo porque había una voz, había una palabra que le fue guiando. Y no puede ser cualquier palabra. A ti te debe guiar la palabra de Dios. ¿Qué Dios te ha dicho en medio de esa circunstancia? Esa es la que te va a guiar. Amén. Pero no sabía que era verdad lo que... Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, diga conmigo, ya pasé la primera, pasé la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El ángel estuvo ahí por las circunstancias, pero luego se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hay un pueblo judío esperando que te saquen en vergüenza. Hay un pueblo judío planeando vergüenza aún en las redes sociales, ¿sabías tú? Hay un pueblo inventando cosas para sacar. Y como Dios le ha permitido ciertos pasos, ellos creen va a salir, va a ser sacado para alegrar al judío. Pero tú y yo que respiramos por el soplo del Espíritu Santo, entendemos que no hemos nacido para agradar a judíos. Entendemos que no hemos nacido para agradar a hombre o mujer. Entendemos que nacimos para agradar, para alabar y para adorar al Dios poderoso. Ay, en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábale que Él vive. Santo. No pasó como estaban esperando el enemigo. No pasó como Herodes lo tenía planeado. Sino que Dios envió, Dios estuvo.
lideró a través de una palabra y fue un proceso. Si tú te das cuenta, desde la primera guardia no salió. Entonces no te desesperes si en tu proceso tú has venido librando una guardia, 2 guardias. ¿Quién te dice que hoy no sea la salida a la ciudad? ¿Quién te dice que hoy no sea ese día que el Señor te libra de la mano de Herodes completamente? Y que tú vas a tener que entenderlo solo cuando estés afuera. Porque Pedro, usted sabe que Pedro no era cualquiera, perdóneme, pero Pedro lo entendió cuando ya había sido librado de la mano de Herodes. Entonces dijo, ay, ahora entiendo, verdaderamente tuvo que testificar. Tu testimonio te va a sorprender primero a ti. Dime amén. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Tú sabes lo que está esperando el diablo, que te rindas, que desmayes, que temas, que te apartes, que seas un divisor. El enemigo está diciendo a esta gente, pero no, eso no va a pasar, porque hay un Dios que está creyendo en lo que depositó en ti y en mí, y es mayor. El que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, es mayor. Es mayor, es mejor que cualquier cosa que quiera operar en el mundo en contra tuya para convencerte de hacer lo contrario o para convencerte de que ellos van a ganar y resulta que no fue como el pueblo judío esperaba. ¿Sabes cómo se quedaron? Esperando. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hoy lo voy a dejar hasta aquí. Pero te quiero dejar claro que todo esto pasó porque había una confianza en Pedro. Cuando decimos, es que cuando somos cristianos nos pasan cosas malas, el enemigo reconoce lo que tú portas. Lo importante es que tú la tengas clara. Porque en las circunstancias donde te encontrabas es hasta hoy. Dime amén. Es hasta hoy. Porque el Señor ha enviado palabra para guiarte, que pases un guardia, 2 guardias y por fin estés y puedas testificar en tu congregación el domingo. ¿Sabes qué? Mi Dios, nuestro Dios, me ha librado de la mano de Herodes, porque no creas tú que Herodes está muerto. Herodes es un espíritu y opera en gente de autoridad también. Pero en la tierra, ¿no? Porque de autoridad en lo espiritual te la dio Jesucristo, la tiene la iglesia. Para que se endurezca y te ataque, pero no va a poder, porque tú estás firme y vas a dormir tranquilo. Yo no sé si tú pudiste dormir ayer, antes de ayer, pero tú vas a dormir tranquilo, porque tú crees en el poder de Dios, no solo en ti, sino en la iglesia. Es tiempo de creer en la iglesia, aún más. Una iglesia que ore es una iglesia indestructible. Una iglesia que ore a Dios, atalayas. Una iglesia que se presente delante de Dios con la palabra que Él dio para direccionar. No importa cuántos Herodes y las hermanas de Herodes y todo lo demás se levanten en contra de nosotros, no importa. Lo importante es que estemos bien. Lo importante es que estemos bien. Había una iglesia que no podía estar físicamente con Pedro. No es a la fuerza física. No es con espada. No es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces nos pasan cosas donde queremos responder de una manera. No, que no le dé ganas de responder de ninguna manera física. La iglesia está orando. Cuando usted vea que a su hermano le está pasando algo, que le están atacando, hay que fortalecer la oración. Porque yo sé que la iglesia de Jesucristo hoy en día está orando a Dios en el nombre de Jesús conforme la palabra. Amén. Entonces, le damos gracias al Señor por este mensaje que nos trajo, por la preparación que le dio a Pedro. Abraza tu preparación. ¿Cómo Dios te está preparando en tu congregación a través de tus pastores? Yo no sé, pero sé que es buena. Abraza tu preparación, porque Jesús preparó a Pedro para ese momento, para que Pedro pudiera dormir. Es tiempo de creer en el Señor aún más. Es tiempo de confiar y de entender que Él es ayuda, amparo, fortaleza y Él te socorre en medio de las circunstancias. Y Herodes, el enemigo, sus secuaces, sus peones, sus servidores, sus ministros, los profetas de Baal, jamás se van a salir con la suya, a menos que tú lo permitas.
Se van a quedar con las ganas, se van a quedar esperando porque su motivación no es Dios. Su motivación no es alabar y agradar a Dios, sino a los judíos y a quién sabe quién más. Pues no. Diga conmigo. Conmigo no. Conmigo no, porque nosotros sabemos quién nos hizo y quién nos sopló aliento de vida. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por último, te quiero recordar que es tiempo de que te levantes. Y si estás de pie, avanza. Si estás de pie, debes creer que no hay cadenas en tus manos. Úsalas. Si estás de pie, cíñete. Átate las sandalias. Envuélvete en tu manto y sigue a Jesús. Con eso cierro. Con eso termino. Vamos a darle gracias al Señor cortito. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señora, por este programa Imparables en Cristo Jesús. Porque cada día, Señor, tú nos estás fortaleciendo y nos estás guiando, desarmando al enemigo, quitándole toda autoridad, todo poder en el nombre de Jesús, fortaleciendo a la iglesia para no escandalizarnos por aquello que pretendan hacer. Y con que parezca muchas veces que van ahí, resulta que no. Porque tú no vas a permitir que el espíritu de Herodes pueda triunfar contra la iglesia a nivel mundial. Bendecimos todas las iglesias, que es una sola. El cuerpo de Jesucristo, Señor. Anoche tú nos enseñabas, Padre, que la cobertura está en el corazón de aquellos que tú constituyes, llamas. Gracias por constituir a aquellos escogidos, obedientes, santos. Gracias, Señor, por la conversión de muchos. Y gracias por tu preciosa palabra en el nombre de Jesús. Tú conoces la cárcel donde pretendan poner a los que están conectados, a los que luego van a mirar esta grabación. Ayúdales, Señor, y que sea esta palabra, y que sea llegándoles palabra, que direccionen. Gracias por aquellos que, por aquella confianza con la que muchos duermen, pero también aquellos que tengan perturbación en sus sueños, en su vida, que se sientan perseguidos por miradas, por cosas, porque eran 16 en aquella época, y 2 uno al lado del otro, pero por encima de los guardias, por encima de las cadenas, por encima de la cárcel, por encima del guardia 1, por encima del guardia 2, por encima de todo y de que la puerta de la cárcel estaba custodiada. Tú sacaste a Pedro y hoy creemos, Señor, que así como sacaste a Pedro, hay un pueblo afuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús, de esa circunstancia que quería impedir el desarrollo de la iglesia conforme el propósito que Jesús nos dejó, siendo Jesús la cabeza de la iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos este día, bendecimos tu vida, tu familia, te va a ir bien. En aquello que vas a hacer, te va a ir súper bien y darás testimonio en tu congregación. Bendiciones. Recuerda que estás en tu programa Imparables en Cristo Jesús y todas las mañanas, sobre todo tratamos que sea en la madrugada, vamos a estar aquí compartiendo lo que Dios nos va procesando. Bendiciones.